vamos a empezar. Para quien no me conozca, yo soy Decentralize. Mi madre y mi padre no han sido tan malos de llamarme así, sino es la manera en que me conoce pues, la comunidad de Bitcoin, ¿no? Yo llevo ya más de 12 años en el mundo de Bitcoin. Empecé por temas profesionales. Yo soy ingeniero en sistemas, especializado en temas de ciberseguridad y seguridad informática y consultoría informática también. Y bueno, pues a raíz de eso empecé en el mundo de Bitcoin. Ahora ya llevo un tiempo en una empresa que se llama BTC Consulting junto con Álvaro de María, que no sé si lo ubicarán, seguramente que sí, lo conoce todo el mundo, autor de la filosofía de Bitcoin. Y además también soy profesor en las Hespérides de un taller de autocustodia de Bitcoin con privacidad, que justo hace un ratito estaban aquí hablando de la importancia de la educación de los jóvenes en Bitcoin. Bueno, el tema del que vamos a hablar en este momento, en este panel, es sobre los nodos de Bitcoin. La importancia de tener un nodo, desde mi punto de vista, es fundamental. Un nodo de Bitcoin nos ayuda a tener privacidad y soberanía. Y vamos a entender un poco por qué es importante y por qué considero que un nodo de Bitcoin pues, es fundamental a la hora de usar Bitcoin como tal. Un poco lo que vamos a ver, vamos a hablar un poquito del contexto. Siempre me interesa que la gente recuerde, por si no lo sabe, de dónde venimos, por qué Bitcoin, de dónde viene. Luego veremos ya un poco lo que es la red de Bitcoin, cómo funciona. Hablaremos de los nodos ya en general y si nos da tiempo, pues veremos un poquito de la práctica y sobre todo si el Internet y todo esto me va el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. ¿De dónde viene Bitcoin? Es importante entenderlo porque es lo que lo explica todo. O sea, Bitcoin es una tecnología y tiene una razón de ser y un motivo por el cual existe y por el cual fue descubierto, no tanto como inventado, sino descubierto. En los años 80, 90 ya venía un movimiento denominado Cypherpunk, que lo que buscaban era eliminar la confianza que se tenía que depositar en terceros. Bitcoin no es otra cosa que la suma de todas estas tecnologías, de todo este movimiento que implementaron los cypherpunks, que lo que buscaban era, pues, en base a matemáticas y criptografía, dotar de soberanía a las personas, evitar que hubiese la posibilidad de que hubiera un tercero al cual confiar. Si no, Bitcoin, la razón de ser, el ethos, como le llamo yo, es eliminar a los terceros de confianza. Pero esto no es que un día Satoshi se despertó y dijo, venga, he descubierto Bitcoin. No, en realidad es un camino. Son muchos años, muchos intentos que hubieron de tecnologías anteriores, de hecho de otros criptoactivos, por llamarles de alguna manera, que intentaban resolver el problema de que hubiera transferencia de valor a través de Internet, pero no conseguían resolver el problema de la confianza. No fue sino hasta la llegada de Bitcoin que se resuelve ese problema, ¿no? Voy a volver al slide anterior para que veamos un poquito. O sea, hubieron otros intentos como DigiCash, BitMoney, BitGold, que trataban de resolver una parte del problema, pero no lo consiguieron resolver del todo. ¿Por qué? Porque siempre había un ente centralizado, algo a quien confiar. Y entonces, hasta que Satoshi, como siempre digo, no es que un día se levantó y dijo, he descubierto Bitcoin como tal, sino lo que fue conjuntar todas las piezas del puzzle hasta conseguir eliminar a los terceros de confianza. Y eso fue gracias al tema de lo que se llama, no me voy a meter a temas técnicos para no asustar ni aburrir a nadie, pero resolvió lo que se conoce como el problema de los generales bizantinos, que eso es lo que hace que no tengamos que confiar en una única entidad, sino que hizo en realidad, pues lo que hizo fue conseguir que en base a toda la tecnología que ya se tenía desde los años 80 hasta la fecha, criptografía, matemática, conseguir que todos los participantes de la red de Bitcoin sean terceros de confianza. Entonces ya no hay un tercero de confianza, sino toda la red es un tercero de confianza, por lo cual todos tienen información que iremos viendo un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es la red de Bitcoin? Bueno,
Aquí, básicamente, hay como tres grandes patas o tres grandes vertientes o pilares. Por un lado está lo que para esta sesión he llamado los tenedores, que es la gente que tiene Bitcoin, que posee Bitcoin, que compra Bitcoin. Y a lo mejor hay algo que mucha gente no razona o no medita, que es, ya por el simple hecho de tener Bitcoin, comprar Bitcoin, aunque no lo tengas en autocustodia, que no es lo ideal es que lo tengas en autocustodia, pero ya por el solo hecho de tener Bitcoin, te estás adhiriendo a un protocolo, eres parte de la red de Bitcoin. Ya para poder tener ese Bitcoin, has aceptado las reglas de consenso de Bitcoin. Que no me voy a meter a temas técnicos, pero básicamente las reglas de consenso son muy conocidas y que han hecho que Bitcoin sea lo que es, entre otras cosas. No va a haber más de 21 millones de Bitcoin, el Bitcoin que se ha gastado no se puede volver a gastar y cositas de ese estilo que son lo que hace que existan las reglas de consenso usadas y adoptadas por todos. Cuando compras Bitcoin, pues te adhieres a ellas, ¿vale? Luego están los mineros, que son como los escritores, son los que sellan la información, la meten en lo que se denominan bloques y de manera permanente, si ese bloque es aceptado por el resto de los participantes de la red, pues va a quedar toda la información guardada dentro de los bloques. ¿Qué información se guarda dentro de los bloques? Pues la de las transacciones. ¿Qué es una transacción? Para quien no lo sepa, es simplemente un apunte de intercambio de valor. Si yo tengo Bitcoin y quiero gastar Bitcoin, tengo que hacer unas instrucciones de cómo se va a gastar ese Bitcoin, de cómo lo quiero gastar, pues eso es una transacción. Es como decir, voy a enviar tanto a tal dirección, voy a pagar tanto de comisión y eso le pongo una firma criptográfica. Una firma que me permite demostrar ante todos los participantes de la red que yo soy dueño de Bitcoin y que estoy en posibilidad de gastarlo, porque mi firma criptográficamente demuestra a la red que yo estoy en posesión de ese Bitcoin y que lo puedo gastar. Entonces, eso es una transacción. Los mineros lo que se encargan es de poner todas las transacciones dentro de paquetitos, por así llamarlo, dentro de bloques, ponerles un sello, un timestamp y demostrar a toda la red que ellos han sido los que han sido capaces de, en un tiempo determinado, obtener o sacarse un billete de lotería. No vamos a entrar a todos estos detalles porque la formación va sobre, o la charla va sobre nodos, pero es simplemente para que se entienda, para que si hay alguien por aquí que no entiende muy bien el rol de los mineros, pues los mineros lo que hacen es como ser los que registran en el registro público de la propiedad el intercambio de valor que ha habido. Ese es el rol de los mineros. Y luego, por otro lado, están los nodos, que es lo que nos va a centrar en esta charla, que son los que verifican. Yo, desde mi punto de vista, esto es muy debatible, siempre digo que los nodos son los que mandan en la red, porque son los que determinan si lo que ha hecho un minero es válido o no. ¿Por qué? Porque hay unas reglas, como decía hace un ratito, ¿no? Cuando nosotros compramos Bitcoin, nos adherimos a las reglas del protocolo de Bitcoin. Los mineros tienen que acatar esas leyes, tienen que acatar el protocolo. Un protocolo no es más que establecer unas normas, en este caso vamos a llamarle normas de convivencia de Bitcoin, y entonces las transacciones tenían que cumplir con unas reglas. Una transacción no puede gastar Bitcoin que ya ha sido previamente gastado. No puedes gastar Bitcoin que no sea tuyo, obviamente, y no puedes gastar más Bitcoin del que tienes. Básicamente, hay más cosas a nivel técnico que se tendrían que validar, pero básicamente es eso. Pues los nodos verifican que cuando el minero, es decir, el escritor, el notario, ha metido dentro de su cajita y le ha puesto un sello las transacciones, esas transacciones son válidas. Si no son válidas, lo que va a suceder es que el nodo le va a decir al minero, este bloque, esta cajita, no te la acepto, y va para afuera. ¿Y qué pasa? Que el minero, no lo mencioné, pero el minero para hacer esa cajita se ha tenido que gastar muchísimo dinero. Tienen que gastar mucha energía, tienen que demostrar que han sido capaces de encontrar o resolver un problema matemático, y ese problema matemático, que no es demasiado complejo, pero consume muchísima electricidad, y eso hace que sea muy caro para un minero el hacer esa cajita. Si esa cajita
a día de hoy les puede costar, me lo voy a inventar, $10.000, tú no vas a poner en juego el haber sellado esa cajita y haberla publicado y decirle a toda la red, oye, yo he encontrado esto, para que la red, es decir, los nodos, simplemente con verificar muy rápidamente, a través de matemática y criptografía, que no cumple con las reglas, te lo echan para atrás. Entonces el minero no tiene en realidad mucha intención ni muchas ganas de palmar pasta. Perdonad, pero se ha ido... Vale. Ya está, perdón. Vale. Entonces, los nodos son los que verifican, los nodos son los que en realidad tienen el poder de decidir qué es lo que se queda o lo que no entra dentro de la red, ¿vale? Y esto se maneja en un equilibrio constante que se denomina teoría de juegos, ¿no? Los mineros no quieren hacer trampa porque tienen mucho que perder, los nodos están verificando constantemente que todas las reglas se cumplen y obviamente los tenedores, es decir, la gente que tenemos Bitcoin o que tiene Bitcoin, yo tengo en testnet solamente, pues lo que hacen es intentar que su valor no se diluya. Porque imaginar que yo propongo o yo intento hacer trampa gastando 2 veces Bitcoin que ya ha sido previamente gastado, pues estoy diluyendo el valor de Bitcoin. Como tenedor no me interesa. Como minero no me interesa meter esa transacción dentro de un bloque. Y como nodo no me interesa que ese bloque se propague. Entonces, esto es lo que se denomina pues, teoría de juegos. Prácticamente hay lo que se denomina el equilibrio de Nash, que lo que dice es que a ninguno de los participantes, en este caso estos tres pilares, les interesa o ganan haciendo trampa. Más bien es al contrario. El que haya un equilibrio, el que nadie haga trampa, es lo que interesa a la red. Pues eso es lo que hace que Bitcoin funcione sin que haya una empresa central. Esa es la magia de Bitcoin. Los nodos vigilan que las transacciones que incluyen los mineros no sean tramposas. Los tenedores quieren, cuando hacen transacciones, que sus transacciones cumplan con las reglas y que no se las echen para atrás. Y todo va en equilibrio, ¿vale? Entonces, como dice ahí, no se trata de tener fe en el sistema, sino es que romperlo sale más caro que respetarlo. Entonces, por sí solo o por sí sola, la red de Bitcoin hace que todo funcione. Y esto a veces a la gente le cuesta entenderlo, porque siempre estamos muy habituados en quién está detrás de esto, qué gobierno, qué entidad. Pero Bitcoin rompe todo esto. Eso para mí es la magia de Bitcoin, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya exactamente de un nodo. ¿Qué es lo que hace un nodo? Básicamente, los nodos lo que se encargan de hacer es de verificar, como ya comentaba, verificar las transacciones, verificar los bloques y de propagar la información, porque los nodos se hablan entre ellos. Si yo soy un participante de la red de Bitcoin, es decir, yo soy un nodo, yo me conecto con muchos otros nodos. Voy buscando, sin meterme a temas técnicos, lo que voy haciendo es voy buscando por todo Internet quién más habla, permítanme la expresión, quién más habla Bitcoin. Oye, ¿tú hablas Bitcoin? Sí, pues venga, vamos a hablar tú y yo. Hay unas reglas específicas, una manera de comunicarse a través de un puerto, un protocolo, pero no me voy a meter esos temas. Entonces, yo como nodo voy buscando conectarme con otros nodos, con otros pares. Y lo que voy haciendo es que les voy propagando la información, les voy pasando la misma información que yo tengo, se las voy compartiendo a ellos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ya no hay terceros de confianza. Todos somos terceros de confianza, es decir, todos tenemos que tener una copia exacta de la misma información que tienen todos los nodos en todo el mundo. Y esto que parece a lo mejor una cosa súper loca, complicada, en realidad es muy sencilla porque todo lo que se propaga por Internet, todo lo que se propaga por la red de Bitcoin es texto. Texto firmado criptográficamente, pero es texto. Y el texto propagarse por Internet es en cuestión de milisegundos. En cuestión de milisegundos, mi nodo que se ha conectado con el nodo de Juan, que el de Juan se ha conectado con el de Pedro, en cuestión de milisegundos hemos llegado a otro nodo que está, a lo mejor el mío está
en España y hay un nodo en Alaska y hay otro nodo en Filipinas y hay otro nodo en la Conchinchina. Pues en cuestión de milisegundos hemos propagado la información por toda la red y todos tenemos la misma información, la misma copia de información. Entonces, todos los nodos lo que hacen es validar, propagar y verificar, ¿vale? ¿Qué almacena un nodo? Es decir, este ordenador que estamos viendo aquí, ahora lo explicaré un poquito más a detalle, es un nodo. Aquí tengo un nodo de Bitcoin. ¿Qué estoy almacenando? En un disco duro externo, porque necesito una cierta capacidad. En este caso, yo ya recomiendo que tengamos discos de 2 terabytes, porque 1 terabyte se nos va a quedar corto. Pues aquí está todo lo que es lo que se conoce como la cadena de bloques, la blockchain, que a mí me gusta llamarla time chain, porque en realidad es una cadena de tiempo. Se está almacenando todas las transacciones ordenadas en el tiempo. ¿Cuándo se llevó la primera transacción en la historia? La segunda, la tercera, y así está ordenado en el tiempo. Entonces, aquí en mi nodo se almacenan toda la historia, todo el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque cualquiera puede verificar que la transacción fue hecha, que el intercambio fue realizado. Y esta es una de las cualidades que también es una desventaja de Bitcoin. En Bitcoin todo es público y transparente. Todo se puede observar, todo se puede vigilar. La blockchain es la que contiene todo eso. Luego tenemos otra base de datos, otro almacén que no mucha gente ubica, que se llama el Uchoset. Olvidarse de la palabra Ucho, porque a mucha gente le causa cortocircuito mental, y más si te digo que es la abreviatura en inglés de un Spend Transaction Output, dices, perdón, me queda igual. Pues no. Pensar en monedas, ¿vale? Bitcoin, tenemos lo que posees en realidad es una moneda digital, que puede tener el valor que sea. En el mundo tradicional estamos acostumbrados a tener billetes y monedas con denominaciones en particular. Vale una moneda de 10 céntimos, de 20 céntimos, de 50, un billete de 5, tal. En Bitcoin las monedas pueden tener el valor que sea. Puede valer 400 Bitcoins o puede valer 0.0000001 Bitcoin. La unidad más pequeña de Bitcoin es un Satoshi. Son 0.7 ceros y un 1. Eso es lo que se denomina un Satoshi. Es decir, una 100 millonésima parte de un Bitcoin. Es la unidad mínima. Pues eso puede valer una moneda de Bitcoin o puede valer 0.033 de Bitcoin, lo que sea. Esa es la única. Pues esa información se almacena en una base de datos que está separada de la blockchain, ¿vale? Se llama el Uchoset. ¿Y por qué? Porque es más eficiente, esto ya es un poco hablando desde el punto de vista técnico, para el software que verifica la posesión de los bitcoins, a quién pertenecen, pero no solamente es eso, es que también en Bitcoin existe otra cosa que es importantísima, que es solo van a existir 21 millones de Bitcoin en la historia. ¿Cómo validas que a día de hoy, porque Bitcoin tiene un calendario de emisión, ¿vale? A día de hoy, por redondear, 20 millones de Bitcoin, pero en 2140 aproximadamente se estima que va a haber 21 millones, pues ¿cómo validas que a día de hoy hay 20 millones de Bitcoins? Pues vas, verificas cuántas monedas existen en lo que se llama el Uchoset, en esa base de datos, y si ahí hay dentro 14.400 monedas, esas 14.400 monedas tienen que sumar 20 millones de Bitcoin. No puede haber ni más ni menos. Y eso lo verifican todos los nodos de toda la red de Bitcoin, ¿vale? Y luego los nodos almacenan otra cosa que se llama mempool, que no es mempool.space, que es un proyecto muy chulo que muestra la información de Bitcoin de manera muy gráfica y muy bonita, pero no, todos los nodos, por ejemplo en mi ordenador, guardan una copia de la blockchain, pero también tienen un área en la que están recibiendo todas las transacciones que se están haciendo al momento. Por ejemplo, si yo le quiero enviar algo de Bitcoin a Pedro, lo hago usando mi nodo, la transacción va a llegar primero aquí a mi nodo, la va a guardar en un área interna de memoria que se llama mempool, la va a poner ahí,
Y como he dicho, luego se la va a propagar a los demás nodos. Le va a decir al nodo de Pedro, oye, me ha llegado una transacción, recíbela para que la pases a los demás. Y todos los nodos de toda la red de Bitcoin, cuando reciben una transacción, no la aceptan por defecto porque sí, la vuelven a validar. En Bitcoin nadie se fía de nadie. Reciben la transacción y vuelven a validar que está correctamente firmada, que el Bitcoin que tengo es mío, que lo he firmado con mis correspondientes claves y que además el Bitcoin que tengo es suficiente. No le voy a enviar a Juan un Bitcoin y no tengo ni para caerme de muerto, ¿no? Entonces, eso lo validan todos los nodos. Pues esa es la información que almacenan los nodos de Bitcoin. ¿Y dónde lo almacenan? Bueno, esta parte voy a pasar un poquito más rápido, porque aparte en breve nos vamos a ir a comer y seguro que me vais a echar de aquí. Simplemente que sepáis, aquí hay una estructura de archivos, aquí almacenada, ¿vale? En el disco duro de mi nodo, que básicamente es una estructura que se almacena y que hay dos softwares a día de hoy que son los más ampliamente usados. No quiere decir que sean los únicos dos, pero son los más ampliamente usados. Uno se llama Bitcoin Core y otro se llama Bitcoin Canuts. Pero como Bitcoin Canuts es un fork, es una copia de Bitcoin Core, la estructura de directorios que tienen es más o menos la misma. Como podrán ver ahí, la estructura de directorios básicamente son los bloques, ¿vale? El chain state, que significa el estado de la red, de la blockchain de mi nodo. Y ahora mencionaré el resto. ¿Dónde se guarda? Diferentes sistemas operativos que tenemos, Linux, Windows y Mac. La información se suele guardar en la misma estructura, dependiendo del sistema operativo que usemos, pero es básicamente lo mismo. El usuario, donde se almacena la información del usuario, se crea una carpeta que se llama .bitcoin en el caso de Linux, Bitcoin en el caso de Windows y Mac. Y dentro de esos directorios está almacenada toda la estructura de datos. Si la quiero cambiar, puedo usar algo que se llama un parámetro datadir. Ahí puedo cambiarlo, pero bueno, en esto, como decía, voy a pasar un poquito más rápido. Existe un archivo que se llama bitcoin.conf que yo pongo dentro de ese directorio, bitcoin, ¿vale? .bitcoin si es en Linux o bitcoin si es en Windows o en Mac, y ahí le puedo decir que tome configuraciones que no sean las de por defecto. Le puedo parametrizar el nodo, le puedo cambiar la ruta. Por ejemplo, yo ahora mismo, en lugar de que lo esté almacenando en la blockchain, aquí dentro, en el disco duro de este ordenador, le he cambiado la ruta y le digo, ahora guárdala en la ruta de este pequeño disco, ¿vale? Y puedo cambiar más cosas, políticas y todo esto, pero bueno, esto no me voy a meter ahora a verlo. Como decía, el historial completo se guarda dentro del archivo que se llama blocks, ¿vale? El estado actual de la red se está guardando en el directorio que se llama chain state. ¿Por qué quiero hacer mención a esto? Porque con esto quiero ver otra cosa que rompe un mito. Los nodos de Bitcoin tienen que estar en ejecución 24/7. Falso. Yo puedo tener un nodo de Bitcoin, lo puedo apagar y lo puedo arrancar en el momento y el día que yo quiera. ¿Qué pasa? Que el chain state guarda el estado en el que me quedo al momento de que lo apago. Me he quedado en el bloque número 423.000. Cuando vuelvo a arrancar mi nodo dice, oye, yo aquí tengo apuntado que me quedé en el bloque 423.000. Me conecté con Juan, con el nodo de Juan. Dime en qué número de bloque van. No, ahora vamos en el 1.000.000. Ostras, pues, pásame todos los demás bloques. Pero mi nodo sabe dónde se quedó y sabe cómo continuar. ¿Se va a fiar de todos los bloques que le van a pasar los demás nodos? No, hemos dicho que en Bitcoin nadie se fía de nada. Mi nodo va a ir pidiendo bloque a bloque y va a ir validando dentro de esos bloques que no haya transacciones que estén intentando cometer perjurio. ¿Vale? Bueno. Lo que explicaba, los bloques se guardan dentro de la cadena de bloques o el directorio de blocks. Chain state me dice el estado de mi nodo, ¿vale? Lo que decía, si yo quiero este nodo, como decía,
tiene toda la información en este disco duro. Y este ordenador, que es mi nodo ahora mismo, se me rompe, o me quiero comprar otro más eficiente, más pequeñito, que consuma menos energía, porque no es recomendable tener los nodos en una laptop, no porque no puedan, sino porque la laptop no está diseñada para estar en ejecución 24/7 y consumir baja cantidad de energía, que puedo apagarlo sin problema. Pero bueno, en el ejemplo, que no me quiero divagar, en el ejemplo que ponía, si yo quiero migrar, llevarme o hacer un nodo nuevo, es tan fácil como que el disco duro lo enchufo a ese nodo nuevo, en el datadir le digo la ruta donde está el disco y a correr. Ya tengo mi nuevo nodo. Ya está, no necesito nada más. Ahora vamos a ver lo que se denomina cómo correr un nodo, ¿no? Lo que decía, hay mitos que no son tan así. ¿Correr un nodo de Bitcoin es caro? No. Si yo tengo un ordenador como este, no lo uso y le quiero dar uso como un nodo, ya está, no necesito comprarme más. Me puedo comprar una Raspberry Pi que, bueno, a día de hoy la verdad es que están casi más caras que los ordenadores. Pero antes eran muy baratas, eran las que se recomendaban. Ahora se recomiendan más los mini PCs. Me compro un mini PC y ya está. ¿Tiene que estar en ejecución 24/7? Ya hemos dicho que no, con lo cual no es caro, ¿vale? ¿Hay que ser un experto en sistemas? No. ¿Hay que dedicarle un poquito de tiempo? Sí. ¿Hay que tener interés? Sí. Pero no hay que hacerse un máster en las Hespérides, no. ¿Vale? Para eso, mejor prepararse para más cosas, para aprender de minería y todo eso, pero para tener un nodo no hace tanta falta eso, ¿no? Entonces, son un poco mitos que existen sobre el tema. Como comentaba hace rato, existen dos clientes de referencia, Bitcoin Core, Bitcoin Canuts, cada uno tiene su filosofía. De hecho, hoy día hay un debate, que no vamos a entrar porque si no esto ya no comemos, hay un debate de si las transacciones que se están propagando por la red de Bitcoin son meramente económicas o no lo son, pero bueno, eso es otro debate. Pero dos clientes, cada uno con su filosofía, yo decido cuál ejecutar. Los nodos, también puedes comprar un nodo, que es lo que se denomina all-in-one o llave en mano, es decir, es un nodo básicamente como cuando instalas Windows. Siguiente, 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 siguiente y ya está. Me compro un Umbrel, un Starknight o alguno de estos Permanode o algo así y ya está. Muy fácil de instalar. Particularmente, yo no me gustan, no por nada, son muy cómodos, son muy fáciles, pero me estoy perdiendo todo lo que hay detrás. No aprendo, no sé cómo funciona Bitcoin, no sé cómo sacarle más partido a mi nodo, pero oye, es una opción. La otra es hazlo tú, es decir, tú en tu ordenador te instalas el cliente que quieras, Bitcoin Core, Bitcoin Canuts, lo configuras con tu Bitcoin Conf y ya está. Es tuyo y luego le puedes instalar más cosas encima. Y repito, no hay que hacer un máster en tecnología, ¿vale? Y bueno, luego, como se supone que la charla es un poco para institucionales, también existe la posibilidad de instalar nodos profesionales, ¿vale? Eso ya requiere pues, ordenadores que están en alta disponibilidad, balanceados y todo esto. Y esto, aunque parezca que no, es importante para un institucional. Un institucional que tenga Bitcoin y que quiera autocustodiarlo y que no tenga su nodo, está confiando en alguien más. Y eso, ya simplemente por riesgo reputacional, si alguien se entera de que es una institución y no está verificando él mismo sus transacciones y lo está confiando en alguien más, pues yo creo que en el mundo bancario, a día de hoy prácticamente todos los bancos tienen su mainframe en el cual verifican todo lo que pasa ahí. Pues en Bitcoin, que es todavía más trivial y más fácil verificar, pues yo no lo aceptaría, vamos, yo me iría de esa institución rapidísimamente. ¿Cómo instalarlo? Básicamente es descargar un software, verificar que el software que he descargado es el que es decir, que no ha sido manipulado. Como decía hace un ratito, en Bitcoin nadie se fía de nadie, por lo cual cuando descargamos software vamos a descargarlo y vamos a verificar que ese software no ha sido manipulado. Lo instalamos, es un comando, en Windows es siguiente, 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 en Mac casi casi y en Linux, bueno, un poquito más pero tampoco nada del otro mundo.
configurarlo, como acabo de decir, hay un archivo de configuraciones que se llama bitcoin.conf, donde le puedo parametrizar cosas, pero si no quiero cambiar nada, Bitcoin, los dos clientes, ya sea Bitcoin Core o Bitcoin Canucks, vienen con valores por defecto. O sea, el nodo arranca sí o sí, a menos de que no tenga espacio en disco. Si no tiene espacio en disco va a petar, ¿vale? Esa es la parte más importante. Pero si no, si hay disco suficiente, el nodo arranca. No necesitamos configurarle nada. Y luego lo otro es esperar a que se sincronice, que esa sí es la parte que puede llevar más tiempo. Si yo quiero tener un nodo que guarde toda la historia, de toda la cadena, pues tengo que esperar a que se validen todas las transacciones y hasta que termine. ¿Cuánto tarda eso? Con una conexión a Internet más o menos decente, a lo mejor 3 o 4 días podría ser. Hay gente a la que le tarda más porque tienen menos estabilidad, también va a depender un poco de la CPU y de la memoria RAM del ordenador, pero vamos, paciencia y eso sincroniza sin problema. Esto es básicamente lo que habría que ejecutar, simplemente para que se den una idea. No lo voy a hacer por falta de tiempo, pero vamos, básicamente son unos cuantos comandos que hay que ejecutar para verificar, en el caso de Linux, que yo lo que me he descargado no ha sido manipulado. Me estoy descargando software legítimo, ¿ok? Y esto es ya, una vez que mi nodo está ya instalado, que ya lo tengo sincronizado, es lo que yo llamo hablar con el nodo, y es a mí lo que me gusta. Yo no quiero tener un nodo ahí solamente para decir tengo un nodo, me quiero comunicar con mi nodo, me gusta hablar con mi nodo. ¿Qué puedo saber de mi nodo? A mi nodo yo le puedo preguntar cuánto Bitcoin hay emitido a día de hoy. Con ese comando me dice, pues mira, a día de hoy, lo que pasa es que aquí muestra la información en bruto, ¿no? Un poco áspera. Pero me dice, pues hay 20 millones, tantos mil, tal, Bitcoin emitido. Como solemos preguntar en las formaciones que hacemos de Bitcoin, en BTC Consulting, siempre preguntamos, ¿tú sabes cuántos euros o cuántos dólares hay emitidos a día de hoy? ¿Alguien lo sabría? Pero no solamente porque no se sepa por transparencia y demás, es porque hay muchísimos emisores de Bitcoin, muchos, de dólares, perdón, de euros. ¿Vale? Entonces es muy complicado. En Bitcoin, con un comando, en 10 segundos, tengo la emisión. Y esto no tengo que confiar en nadie, ¿vale? No estoy verificando todo yo. Bitcoin eso es lo que viene a romper. Por eso me gusta que cuando empezar las presentaciones siempre mencionar de dónde viene Bitcoin. De dónde viene de un movimiento que lo que buscaba era eliminar a los terceros de confianza. Si perdemos eso de vista, nos perdemos el camino y puede que no entendamos el porqué, la importancia de tener un nodo, porque un nodo me da la posibilidad de verificar todo por mí y me da la privacidad. Ya simplemente porque mi transacción la mando primero a mi nodo. Mi nodo ya luego se la pasa a los demás, pero nunca le dice, oye, esta me la pasó Decentralized, ¿no? Las transacciones llegan a los otros nodos y no saben de dónde vienen. Entonces eso para mí es fundamental, es entender qué es lo que estamos haciendo. Verificamos por nosotros mismos. Esa es la importancia de hacerlo en Bitcoin. Voy a mostrar una cosita que el comando anterior que veíamos de los Bitcoin emitidos, pues como no tengo conexión a Internet, aquí no lo voy a poder mostrar desde Mempool o desde algún sitio así, pero traigo aquí en mi nodo, por eso tengo mi nodo. Anda, nada, a ver si lo puedo arrancar. Bueno, nada, quería mostrar gráficamente cómo se ve esos 20 millones, se verían bonitos ahí mostrados de una manera gráfica, pero creo que no me va a ser posible mostrarlo porque no tengo internet. A ver si me arranca esto. Voy a hacer solo un intento y si no, pues... Nada, no se está conectando. Bueno, nada, quería que lo vieran como la información que sale desde tu propio nodo,
pues luego otros proyectos como mempool.space o otro tipo de exploradores que hay por la red de Bitcoin, pues te muestran la misma información que tiene tu nodo, pero te la muestran de una manera más bonita, más gráfica. ¿Pero de dónde viene esa información? De los nodos de esos proyectos. Mempool.space tiene sus propios nodos y de ahí extrae toda la información y la muestra gráficamente. ¿Vale? Bueno, simplemente mencionar ya para finalizar, si alguien quiere explorar más sobre temas de nodos, pues lo que comentaba hace rato, Bitcoin Core, Bitcoin Canuts, tienen sus sitios web, Umbrel, Starknight, son proyectos bastante interesantes para tener un nodo de lo que se llama all-in-one, es decir, lo instalo prácticamente a base de clics y ya está, ¿vale? Bueno, nada, muchas gracias. Si alguien quisiera también, en BTC Consulting hacemos formaciones de nodos, pero bueno, no era el objetivo. Dime. Sí, cierto. Yo me centré en lo que se denomina nodos históricos, es decir, guardo toda la historia, toda la cadena, desde el bloque Génesis hasta el bloque que existe a día de hoy. Pero existen lo que se denominan nodos podados, es decir, no tengo toda la historia almacenada, porque a lo mejor mi disco duro no tengo o no quiero gastarme para tener un disco duro de 2 terabytes. Puedo tener un disco duro de lo menos que puedo tener almacenado son más o menos con toda la información que requiere Bitcoin Core o Bitcoin Canuts, vamos a decir que 10 gigabytes es lo menos que puedo tener, por redondear. Puedo tener un nodo podado, es decir, no guardo toda la historia, pero eso no significa que el nodo no valide. El nodo podado lo que hace es, vamos a suponer que yo le digo que quiero 10 gigas de memoria solamente almacenar. El nodo podado lo que va a hacer es, va a pedir el bloque 0, el bloque Génesis, lo va a validar. El bloque 1 y así sucesivamente, y cuando vea que ya llegó a 10 gigabytes, va a empezar a desechar los más antiguos. Oye, pues ya no me entra en los 10 gigabytes el bloque Génesis, lo desecho y me quedo con el nuevo. Vamos a suponer que es el 100. Oye, pues me llega el 101, desecho el 1. Me llega el 102, desecho el 2 y así sucesivamente. Guardo 10 gigabytes de historia, pero valido toda la historia. No me fío. Bitcoin, ya lo dije, nadie se fía de nadie, ¿vale? ¿Alguna duda más? A ver, la pregunta es si el sistema operativo es mejor Linux o es indiferente. Para el nodo, sí, perdón, para el nodo. Entonces, a ver, yo siempre respondo lo mismo. Lo puedes tener en el sistema operativo que quieras. Funciona igual. Bitcoin va tanto en Linux como en Mac como en Windows. Personalmente prefiero Linux porque es un sistema operativo más estable. Y como en mi caso mi interés es tener el nodo corriendo 24/7, Windows en muchas ocasiones tiene actualizaciones que se hacen, las quieras o no, te entran, te interrumpe el nodo. En cambio en Linux tienes más control, pero es un tema personal. Gracias. Si desconectas el nodo una semana, ¿tarda días en volver a actualizarse? Hombre, si lo desconectas una semana, tardará horas. Días no, horas. Pero si lo desconectas un mes, pues recuerda que se tiene que poner al tanto. Si me quedé en el bloque 423, pues hasta que termine de ponerme al día, ya está. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, lo siento. Una más. Me dan chance, una más. ¿Aló? Ajá. Te quería preguntar sobre instalar el nodo en un sistema operativo que no sea ninguno de los tres que mencionaste, como Umbrel o Starknight. ¿Podrías hablar de eso o se va del...? No, sí. A ver, Umbrel y Starknight son por sí mismos como sistemas operativos que están montados en Linux, básicamente. ¿Vale? Por debajo tienes un Linux que luego tiene una serie, no me quiero meter en temas técnicos, pero tiene una serie como de indicaciones, scripts se llaman, que lo que hacen es irse ejecutando uno a uno para que tú no tengas complejidad de... para instalar, ejecuto el comando sudo install, no sé qué, no sé cuál. No.
Pues aquí es solamente un siguiente, pero por debajo tienen Linux. Y se recomienda para la gente que está empezando más que sobre todo si no eres técnico, o no se recomienda. Yo aquí siempre contesto lo mismo. Si lo que quieres es simplemente tener el nodo y empezar, son excelentes para empezar. Umbrel o Starnight, personalmente prefiero más Starnight, pero para el gusto de los colores. Pero si lo que quieres es aprender, no te quedes ahí. O sea, es que para mí con Umbrel y Starnight es como cuando te compras un coche que tiene el motor más potente, no sé qué, pero nunca eres capaz de abrir el capó para saber lo que hay debajo. Es un símil un poco traído por los pelos, como se dice, pero bueno. ¿Vale? Gracias. Pues nada, muchísimas gracias.